Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos en el Árbol de la Vida. Continuamos con Doctrina y Convenios del 46 al 48 esta semana. Eh, el programa de Ven y Sígueme es hermosísimo, donde todos podemos aprender y entender mejor la historia de la iglesia en ese tiempo y las nuevas revelaciones. Am, Vamos a pasar directamente a las escrituras. El background que, que están viendo, perdón, voy a mostrarle mejor. Background que están, la parte de atrás de que ustedes están viendo, es una granja, es la granja de Isaac y Lucy Morley. Ahí tuvieron muchas reuniones, la iglesia, José Smith vivió un tiempo también ahí con Emma, tuvieron varios meses. Ahí hicieron muchas reuniones. Se usó como sede de la iglesia por varios meses este lugar. Ahora sí pasamos al Doctrina y Convenio. Y dice al principio aquí donde empieza, eh, dice, aún no se había elaborado un sistema uniforme para dirigir los servicios de la iglesia. La costumbre de admitir en las reuniones sacramentales y en otras asambleas de la iglesia únicamente a los miembros y a los investigadores sinceros. Estaban teniendo bastantes problemas porque había reuniones que tenían los líderes, los élderes, con los hermanos recién bautizados, y llegaban personas a causar disturbios, causaban mucho malestar, no sabían qué hacer ellos, porque en el libro de Mormón, en Tercer Nefi, ellos habían leído de que debían admitirlo a todo, no importa si no son miembros, todos pueden participar, no se debe echar o correr a nadie de la iglesia, todos son bienvenidos. Y se encontraban con este grave problema de cómo podían ellos decidir quién, eh, quién puede quedarse y quién no puede quedarse en las reuniones. También estaba sucediendo otra cosa importantísima ahí. Ustedes lo pueden buscar, como lo estoy buscando yo, en la historia de la iglesia. Vayan a Revelación en Contexto. Eh, Pueden encontrar muchísima información. Voy a leer solamente algunos pedacitos nomás, eh, que se llama El entusiasmo religioso entre los primeros conversos de Ohio. Es interesante esta parte porque se la conoce como el entusiasmo religioso. Muchos habían dado cuenta que la iglesia que ellos estaban no le brindaba a ellos toda la información que necesitaban para manejarse ellos mismos y también su familia. También no, había muchas cosas que las iglesias en ese tiempo omitían y eran parte del Nuevo Testamento en la Biblia. En los Hechos de los Apóstoles hay muchos comentarios, cómo los hermanos se dirigían, se manejaban dentro de la iglesia ellos mismos. Y muchos fueron formando sus propias iglesias y hubo ellos buscaban los dones del Espíritu ansiosamente. eh, Ellos querían tener todas estas cosas. Y se la conoce como extrañas manifestaciones espirituales. Dice, después de partir los misioneros, los conversos, o sea, nuevos, no habían líderes con, con gran conocimiento de cómo dirigir la iglesia, se manejaban por lo que ellos mismos sentían y expresaban. Dice, había poco ejemplar del libro Mormón, ningún ejemplar de otras revelaciones de José Smith para consultar en la práctica de su nueva fe. Lleno de fervor, algunos de ellos comenzaron a introducir elementos de la adoración entusiasta, es decir, operaciones espirituales como llamaban a veces a sus reuniones. Sin embargo, no siempre era claro distinguir cuáles de estas manifestaciones eran inspiradas y cuáles eran falsas.
se encontraban con todos estos problemas y dificultades que ellos no sabían cómo resolverlos. Muchas de estas manifestaciones espirituales, muchos saltaban, se tiraban al suelo, otros saltaban, dice, como monos. Tenían diferentes formas de expresar este entusiasmo religioso. Ellos decían que eran los dones del Espíritu, pero no había mucha información al respecto. Todo esto llegó a la boca de José Smith, toda esta información. Ustedes la pueden leer bien. Dice, cuando José Smith aún estaba en Nueva York, llegó a preocuparse por la falta de liderazgo entre los nuevos conversos de Ohio y envió a John Wilmer a Kirtland con copias de las revelaciones con el fin de fortalecer a mis hermanos en esa tierra, dijo José. Cuando Wilmer llegó a mediados de enero de 1831, se sorprendió por la variedad de operaciones espirituales que presenció. No había nadie que pudiera decir qué es lo que estaba bien, qué no estaba, o qué estaba mal, cómo se debían hacer las cosas y cómo no se debían hacer. Luego José Smith también, al dar este Doctrina y Convenio 46, también más adelante él recibe como revelación Doctrina y Convenio 50, donde aclara mucho más cómo enfrentarnos, cómo dirigirse cuando suceden cosas así en la iglesia. Ahora vamos a volver a, a doctrinas del Evangelio, a doctrinas y convenios, perdón. Vamos a volver a doctrinas y convenios. Usted puede leerlo mejor en su casa, eh, buscar todas las informaciones que necesitan. Eh, Todas estas cosas estaban sucediendo en ese tiempo. La iglesia tenía unos cuantos meses como iglesia restaurada en la tierra. Necesitaban mucha información. Imagínense si rápidamente la iglesia se hubiera desparramado por toda América y por toda Asia y Europa. ¿Cómo iban a hacer para dirigir la iglesia? Hubiera habido muchos errores, muchos problemas y dificultades para los líderes, que ellos también como líderes eran muy nuevos en las cosas del Evangelio. Y en el encabezamiento de este doctrina, convenio 46, dice, en esta temprana época de la iglesia aún no se había elaborado un sistema uniforme para dirigir los servicios de la iglesia. No había nada establecido todavía. Eh, Nosotros sabemos cómo se manejan las otras iglesias. Sabemos que los miembros de esas iglesias no tienen ninguna participación dentro de la iglesia. Eh, Ellos llegan, se sientan y la persona el orador, el que va a hablar o el que va a dar el sermón, lo que sea, ellos hablan y luego terminan y cada uno se va a su casa. En la iglesia de Jesucristo no es así. Es como dice en Doctrina y Convenio, como primer Corintio, capítulo 12, cuando habla acerca de la iglesia de Jesucristo, es como el cuerpo. Es un solo cuerpo, pero tiene varios miembros y habla acerca de los dones del Espíritu. Cada uno cumple una función específica. En la iglesia de Jesucristo, todos miembros de la iglesia son participantes activos de la misma. No solamente tiene que haber alguien que predique el Evangelio, sino tiene que haber también aquellos que oyen el Evangelio. Porque si todos fueran predicadores y no hay miembros que escuchen la prédica, de nada serviría, ¿verdad? Es como hablar solo en un gran valle que no hay nadie que nos escuche. Eh, y José me recibió esta revelación y, y comienza, como siempre, Jesucristo pide que nosotros escuchemos a ellos, que escuchemos a Él lo que nos va a decir, nos va a transmitir.
Dice, escuchad, oh pueblo de mi iglesia, porque en verdad os digo que estas cosas os fueron declaradas para vuestro provecho e instrucción. Todo miembro de la iglesia de los santos de los últimos días tiene que tener la oportunidad de leer este capítulo para saber bien acerca de cómo se dirige en la iglesia. Todo miembro de la iglesia debe conocer este capítulo, no de memoria, pero sí haberlo leído varias veces, porque fue dado para nuestro provecho e instrucción. El 2 dice, pero a pesar de las cosas que están escritas, siempre se ha concedido a los élderes de mi iglesia, desde el principio, y siempre será así, dirigir todas las reuniones conforme los oriente y los guíe el Santo Espíritu. Esto es la base principal de la Iglesia de Jesucristo. Se debe dirigir por medio del Espíritu Santo. Tenemos normas, tenemos reglas eh, para manejarnos, dirigirnos, instrucciones, pero siempre debe ser manejado por medio del Espíritu. Luego en el versículo 3, 4 y 5 está hablando de tres formas específicas a los miembros o a las personas que le interesa la iglesia. Le dice en el versículo 3, sin embargo, si os manda nunca desechar a nadie de vuestros servicios públicos. No podemos eh, cerrar las puertas a aquellos que no son miembros de la iglesia, a nadie, en los servicios públicos, o sea, en nuestros servicios de adoración pública. No se debe permitir que todos puedan escuchar y participar. El versículo 4 está hablando aquí a los miembros de la iglesia que por una razón u otra eh, dejaron de pertenecer a la iglesia o lo conocemos como que han sido suspendidos sus derechos. Dice, también se os manda no desechar de vuestras reuniones sacramentales a ninguno que pertenezca a la iglesia. Sin embargo, si a alguien ha transgredido, no le permitáis participar, sino hasta que se haya reconciliado. Hablando de la parte sacramental, ¿no? Participe del pan y del agua, y también de las oraciones y de algunas eh, cosas que en la iglesia eh, las personas que no han sido eh, suspendidas o separadas como miembros de la iglesia dejan de ser participantes en todo esto lo que hacemos nosotros. Y en el 5 está hablando ahora a los que no son de la iglesia. Dice, además os digo que no desecharéis de vuestros servicios sacramentales a nadie que sinceramente esté buscando el reino. Esto lo digo con respecto a los que no pertenecen a la iglesia. Pero aclara bien que sinceramente esté buscando, no que venga con la intención de causar disturbios, problemas y hacer que la, la reunión que tiene que ser eh, de paz y tranquilidad sea un momento de tristeza y amargura por los problemas que causan estas personas. En el versículo 7 nos da varios puntos aquí cómo nosotros tenemos que dirigirnos en la iglesia. Dice, eh, esto es acerca de cómo nosotros tenemos que dirigir. Por supuesto, tenemos varios diferentes tipos de reuniones en la iglesia. Las reuniones públicas de adoración pública, todos pueden participar, pero tenemos reuniones también, de reuniones de capacitación, reuniones de liderismo, diferentes clases de reuniones de que no pueden entrar personas que no son miembros de la iglesia o que no tienen un llamamiento, no pueden participar de estas reuniones. Solamente aquellos que el obispo autorice puede participar. Eh, no porque uno quiere estar, quiero saber, pero si el obispo le dijo,
que solamente son para los líderes de las organizaciones, como el quórum, Sociedad de Socorro, hombres y mujeres jóvenes. Esos líderes no pueden venir cualquiera. El obispo debe él autorizar la presencia de esta persona en ese momento de reunión. Si no es autorizado por el obispo, esas personas no pueden estar o participar de esa reunión. En el versículo 7 dice, mas en todo se os manda pedir a Dios. Siempre debemos estar pidiéndole a Dios. Esta es la primera parte de cómo nosotros debemos manejar una iglesia. Debemos pedir a Dios. Dice, porque Él, el cual da liberalmente, y lo que el Espíritu os testifique, eso quisiera yo que hicieses con toda santidad de corazón. O sea, la segunda parte, que lo hagamos con santidad de corazón. Pedir a Dios y que hagamos todas las cosas con santidad de corazón. Andando, ¿cómo tener una santidad de corazón? Andando rectamente delante del Señor, ¿sí? Considerando el fin de vuestra salvación. Haciendo todas las cosas, esta es la otra parte, eh, cosas con oración y acción de gracia. Debemos siempre tener una oración en nuestro corazón y hacerlo en acción de gracia a Dios y a Jesucristo. ¿Para qué? Dice, para que no seáis seducidos por espíritus malos. Por eso en la iglesia tenemos la costumbre de comenzar todas nuestras reuniones con una oración en el nombre de Jesucristo. Esto nos ayuda muchísimo a mantener la tranquilidad y la paz en la reunión de la iglesia. Por eso es importante siempre orar y mantener una oración en el corazón, para que no seas seducido por espíritus malos. Porque dice, al último dice, porque unos son, acá al último, porque unos son de los hombres y otros de los demonios. Hay, hay doctrinas y mandamientos que son filosofía de hombres y otros son de demonios. Entonces, de esta forma no seamos confundidos en este aspecto. En el versículo 8 dice, por tanto, cuidaos a fin de que no os engañe. Y para que no seáis engañados, acá explica cómo, para no ser engañados, ¿qué debemos hacer? Buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. Esto es interesante porque podemos estar buscando dones y no sabemos para qué esos dones, para qué estamos buscando el don. Como un ejemplo puede ser, busco el don de lengua. Eh, ¿Para qué es dado el don de lengua? ¿Sí? No, pues, si vamos a un barrio que hablamos todo español, ¿para qué queremos hablar en lenguas? Si todos nos entendemos, si todos hablamos español, todos nos entendemos bien, claramente. Ahora, si hay personas que son de otro idioma, eh, y el obispo o líder está orando para poder comunicarse en el lenguaje de esas personas que no entienden español y están ahí sin entender en español, podría ser, podría ser, pero al mismo tiempo tiene que proveer un intérprete. La persona puede estar hablando en el idioma natal de la persona que está visitando la capilla, una capilla de habla hispana, y viene, digamos, uno que habla francés pero no entiende español, no sabe nada. Puede haber alguien que le hable en francés, pero al mismo tiempo tiene que haber un intérprete para que sepamos, para que todos podamos ser edificados. Tiene que ser todo en orden y tiene que haber paz y tranquilidad en lo que estamos haciendo, manifestándonos. Y en el 9 porque de cierto os digo que se dan, estos dones se dan para el beneficio de los que me aman y guardan todos mis mandamientos.
y de los que procuran hacerlo para que se beneficien todos los que me busquen o me piden y que no piden señales para satisfacer su concupiscencia. Concupiscencia son aquellos deseos carnales, que no lo hacen con el sentido de tener, saciarse ellos, sus mentes carnales o sus deseos, sentimientos carnales que poseen. Todo debe hacerse en orden. Y vamos a pasar directamente al versículo 17. Dice, además de cierto os digo que a algunos les dada por el Espíritu dio la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, no sé si ustedes han preguntado, al leerlo, la palabra de sabiduría pensamos que es Doctrina y Convenio 89, la palabra de sabiduría. Eh, hay un capítulo, el 88, sí, el 88, vamos a leer. Es el 88, casi son los últimos, eh, es bastante largo este. 77 al 79 dice, enseñaos diligentemente y mi gracia os acompañará, para que seáis más perfectamente instruido en teoría, en principio, en doctrina, en la ley del Evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, que es conveniente comprender. Eh, por supuesto, el 77 no lo leí. Dice, yo os mando que enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. Estamos hablando de la doctrina del reino de Dios. Y el 79 dice, de cosas tanto en el cielo como en la tierra, y debajo de la tierra como han sido, que son y que pronto han de acontecer. Cosas que existen en el país, cosas que existen en el extranjero, las guerras y perplejidades de las naciones y los juicios que se ciernan sobre el país y también el conocimiento de los países y de los reinos. Estas son palabras de, de sabiduría o palabras de conocimiento que nos habla aquí en Doctrina y Convenio 46. Luego dice el 18, a otros la palabra de conocimiento, como le acabo de leerle, para que se instruyan a todos a ser sabios y a tener conocimiento. La palabra de sabiduría es todas aquellas cosas que pertenecen al reino de Dios. Las palabras de conocimiento son cosas, ah, no es que así es, sino que para que podamos entenderlo un poquito mejor. Conocimientos de las cosas que están sucediendo en el mundo, las cosas que aprendemos en la escuela, en la universidad, en el instituto. Todo esto nos sirve de conocimiento y de esta forma nosotros podemos ayudar a otros a entender y comprender cosas del Evangelio. Y luego acá habla acerca de varios dones que podemos buscar. Dice, además, a uno le he dado tener fe para ser sanado. Y esto es lo que han dado bendiciones de salud, lo han podido ver. Eh, algunos saben que pueden recibir las bendiciones de salud por medio del sacerdocio, pero no tienen la fe suficiente para ser sanados. Es de ambos, ¿no? Tanto el que da la bendición como el que la recibe. Eh, el 20 habla de el que da la bendición. A otro fe para sanar. Además, a algunos le he dado obrar milagros, a otros profetizar, a otros discernir espíritus, como estuvimos hablando de los problemas que estaban teniendo los miembros en ese tiempo, no sabían cómo discernir los espíritus, si venía de Dios o no. Además, a algunos les he dado hablar en lenguas, a otros interpretación de lenguas, y todos estos dones vienen de Dios para el beneficio de los hijos de Dios. No podemos estar solicitando
dones solamente para que nosotros podamos sentirnos bien con nosotros mismos, mira qué bueno soy, que cómo guardo los mandamientos, mira que yo obedezco todo, por eso el Señor no es así. Los dones se dan para el beneficio de los hijos de Dios. Tiene que haber la persona que recibe y también tiene que haber un beneficiario de estos dones, no solamente para tenerlos. Por eso a veces me causa tristeza ver cuando estamos reunidos todos los poseedores del sacerdocio, cuando piden a ver quién quiere dar la bendición de salvo. eh, no todos se levantan, nos tendríamos que levantar todos y participar de las bendiciones para bendecir a los hijos de Dios. Tenemos el sacerdocio y no lo estamos usando. El sacerdocio no es para decir, yo lo tengo y ya está. Es como tener un remedio en la mano y dice, yo tengo el remedio en la mano, eh, pero no lo tomo, no lo uso. No sirve de nada tenerlo si no lo usamos, especialmente si no lo usamos para bendecir la vida de nuestros hermanos, de los hijos de Dios. Tenemos que estar continuamente buscando la forma de bendecir la vida de las demás personas que nos rodean. Y espero que los que me estén escuchando puedan sentir la necesidad de utilizar ese don, ese talento que tiene, especialmente el don de tener el sacerdocio en nuestras vidas, de utilizarlo, de estar listo siempre y preparado para dar las bendiciones a los hijos de Dios. Quiero compartir con ustedes también lo que dijo el elder Pingree. A ver lo que... Ahí sí, acá está. El elder Pingree. eh, Esto lo dijo en una conferencia de octubre del 2013. Él dijo, descubrir y cultivar dones espirituales. El Padre Celestial nos dio estos dones para ayudarnos a determinar, llevar a cabo y disfrutar de la obra que Él tiene para nosotros. Algunos de nosotros nos preguntamos, ¿tengo algún don? De nuevo, la respuesta es sí. A todo hombre y mujer le he dado un don por el Espíritu de Dios, para que así todos se beneficien. Varios dones espirituales se documentan en las Escrituras, como en doctrina y como el 1 Corintios 12 del 1 al 11, Moroni de 8 al 18 y doctrina y 46 que estamos nosotros viéndola. Pero hay mucho más. Algunos podrían ser tener compasión, expresar esperanza, llevar bien con las personas, organizar eficazmente, hablar o escribir de modo persuasivo, enseñar con claridad y trabajar arduamente. Hay muchos, hermanos, no se pueden enumerar, son miles, miles de dones, tal vez millones. Eh, Muchos tienen estos dones y no saben que los poseen. Algunos tienen el don de escuchar a las personas. Pueden, con prestarle atención y escucharles, trae sanidad a la alma de la persona. Otros pueden dar buenos consejos. Hay personas que, que pueden hacer esto, tienen ese don de dar buenos consejos. En el momento justo, en el momento oportuno, hay personas que dan estos consejos y uno queda completamente anodado. Hay personas que tienen esto don. Hay personas que tienen el don de mantenerse en silencio, de guardar reverencia. Tienen dones de compartir, de saber compartir con los demás.
Siempre hay otras que tienen dones de siempre estar preocupados por los demás. ¿Cómo estarán viviendo? ¿Qué estarán pasando? Tienen dones de orar por todo lo que necesitan ayuda. Así hay miles de dones, hermano, miles. Ustedes deben poseer, o si, ¿cómo pueden saberlo? Pueden buscar en su bendición patriarcal. Ahí dan algunos de los dones que posees. Y otra vez hablar con nuestro cónyuge que nos conoce bien. Él o ella puede decir cuáles son los dones que nosotros poseemos. Y, y no solamente saberlo, sino que poder utilizarlo, ayudar a los demás. Hay gente que tiene el don de la amistad, puede ser amigo fácilmente con cualquiera, le cae bien a cualquiera. Otros tienen el don de hacer sentir a las personas que están al lado sentirse bien, que en el lugar que estén, no importa dónde estén, la persona que está al lado se siente muy bien. Hay personas que tienen el don de llevar la paz, la tranquilidad a donde vaya. Hay muchísimas formas, muchos dones que poseen y lo debemos utilizar para el beneficio de los hijos de Dios. También el elder Stevenson nos habló en la conferencia de octubre del 2023. Dice, viendo a través del lente del Evangelio, Dios inviste a sus hijos con muchos dones espirituales, lo que los convierte en personas con talento espiritual. A los miembros de la iglesia que cumplen sus convenios se le otorgan dones del Espíritu, entre los que se encuentran el don de un testimonio de Jesucristo como nuestro Salvador, el don del Espíritu Santo, el don de la fe para sanar y ser sanado, el don de discernimiento, el don de recibir milagros y los dones de la sabiduría y el conocimiento. El Señor nos invita a buscar seriamente los mejores dones, incluso los espirituales. Él nos da dones espirituales para bendecirnos y para que los usemos para bendecir a los demás. Estos dones que recibimos no son solamente para nuestro beneficio personal. Debemos usarlo para bendecir todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Tal vez alguno no tenga el don de enseñar, eh, pero debemos practicarlo, debemos pedirlo. Yo siempre estoy pidiendo a Dios que me dé el don de poder enseñar, de poder instruir, de poder compartir. Muchos podemos tener el don de compartir, pero no de instruir. Algunos tienen el don de instruir, pero no de enseñar. ¿Por qué? Para que todos nos beneficiemos, para que todos formemos parte del cuerpo de Jesucristo. Todos seamos uno en sí, para que uno no diga, yo a ti no te necesito. El ojo le diga al oído, yo no te necesito. O el oído diga al olfato, yo no te necesito. O la cabeza a los pies, yo no te necesito. Todos nos necesitamos, todos formamos una parte integral del cuerpo de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, es la única iglesia en la tierra que brinda a los miembros la oportunidad de progresar y aprender y recibir dones. Hay personas que tienen el don de administrar, hay otros que no tienen el don de dirigir. Y en la iglesia puede aprender y recibir el don de dirigir, el don de ser consejero, el don de acompañar, el don de predicar, el don de enseñar. Ah, podemos ir aprendiéndolo de a poco.
Si hay algo en que queremos mejorar, hablemos con el obispo. Obispo, yo quiero aprender a enseñar. Puedo ser asistente del maestro, hablar con el presidente del quórum o la de socorro, que nos ponga de asistente. No quedarnos con que, ay, no, yo no sé enseñar. Lo siento, no puedo aceptar ese llamamiento porque me cuesta mucho enseñar. Ahí el Señor le está dando la oportunidad de poder aprender y nosotros debemos ser eh, sabios en esto. Si el Señor nos está bendiciendo, nos está llamando a un lugar que nosotros no sabemos cómo de hacerlo, es porque Él quiere que aprendamos, que todos tengamos la oportunidad de aprender de cómo dirigirnos en la iglesia de Jesucristo. Vamos a pasar nuevamente al capítulos. Eh, vamos a ir al versículo 27. Dice, y al obispo de la iglesia y a cuanto Dios nombrare y ordenare para velar por la iglesia y ser su célere, le serán concedidos discernir todos estos dones. El obispo tiene la llave de discernir todos estos dones, como el presidente destaca también, o el presidente del quórum en su quórum, la presidenta de la sociedad socorre en su sociedad, los hombres jóvenes en sus grupos, y así cada uno tiene la forma de discernir esto. Pero el obispo es el que tiene eh, la llave de discernimiento de todo esto. En el 28 dice, acontecerá que el que pidiere en el Espíritu recibirá en el Espíritu. Para que el 29, para que a algunos les sea concedido tener todos estos dones, para que haya una cabeza a fin de que todo miembro se beneficie con ello. Esto hablando del obispo, para que él pueda tener toda esta llave, o como el profeta. Él tiene todas las llaves para dirigir la iglesia y todos nos beneficiamos gracias. Vamos a pasar al versículo 31. Dice, y además os digo que todas las cosas deben hacerse en el nombre de Cristo. Todas las cosas que hagamos, es en el nombre de Cristo y que también yo le agregaría y que digamos la gloria sea para Dios. No nos ganemos, no busquemos la gloria para nosotros mismos, porque en ese momento que buscamos la gloria para nosotros mismos, se nos acaba todo derecho, toda autoridad. Y habéis de dar gracias a Dios, ¿sí? En el Espíritu, por cualquier bendición con que seas bendecido. Siempre agradecerle a Dios, no decir, oh, esto lo he ganado por mí mismo. No, no es así. Debéis practicar la virtud, y nos aconseja el último, debéis practicar la virtud y la santidad delante de mí constantemente. Todos tenemos dones, hermano, todos somos bendecidos con ciertos dones y debemos ayudarnos unos a los otros. Debemos bendecir la vida de los hijos de Dios, nosotros que conocemos la verdad. En ese mismo mes también eh, se le llama, en esa ocasión, en el 47, en esa ocasión estaba Oliverio Cowdery sirviendo como historiador de la iglesia, pero fue llamado a otro llamamiento y se le llama a John Whitmer para que sea el nuevo instructor, perdón, el nuevo historiador de la iglesia. Hay una historia interesante de John Whitmer porque cuando a él se le llama, él fue escribiente de José Smith, fue como secretario de José Smith. Él escribió muchas cosas. Pero ahí se lo llama, José Smith le había dicho a John Whitmer que se había sido llamado como historiador. John Whitmer dijo, ay, no me gusta mucho esto. Mucho no me interesa, prefiero no hacerlo. Pero una cosa sí, José Smith, por favor,
pregúntale a Dios que Él me lo haga saber si realmente es así, como tú dices, que yo sea el historiador. Entonces, dice, acá arriba dice, al principio dudó cuando se le pidió que prestara servicio como historiador y registrador y tomará el lugar de Oliverio Codermy. Dice, preferiría no hacerlo, él dijo, pero reparé en que debería hacerse la voluntad del Señor. Y si él lo desea, deseo que lo manifieste eh, mediante a José, que es el vidente, sea manifestado. Y así que recibe José esta revelación, doctrina y convenio, el 47. Y le hace saber claramente, eh, por eso yo le estaba diciendo que muchas veces no nos sentimos cuando nos llaman a un llamamiento y no nos sentimos adecuados o no queremos hacerlo por algún momento, pero debemos reconocer que viene del Señor por algún motivo. Él quiere utilizar nuestro talento en ese momento o que podamos aprender en ese llamamiento algo importantísimo para nuestra vida. Y le dice que es prudente que mi siervo John escriba y lleve una historia sistemática. La iglesia recién estaba comenzando y ya el Señor Jesucristo le estaba pidiendo que lleve una historia sistemática, que gracias a eso nosotros podemos gozar y tener toda la información de lo que sucedió en ese momento. Pero también le dijo en el versículo 2, de cierto te digo que también puede alzar su voz en las asambleas cuando sea oportuno. Eh, Llevará el registro y la historia de la iglesia, porque Oliver había sido llamado a otro llamado. Y el versículo 48, esto fue el día de marzo del 31, dice, el profeta había preguntado al Señor en cuanto a la manera de proceder en la adquisición de terreno. Había graves problemas en esto. Había hermanos que tenían terrenos y no sabían cómo hacerlo. Estaban llegando muchos de Nueva York, de otros lugares, ahí al este, que necesitaban un lugar donde vivir. Y también el Señor, ellos estaban buscando que el Señor le dijera dónde se iba a establecer la nueva Sion. Dice, era un asunto importante en vista de la emigración de los miembros de la iglesia del este de los Estados Unidos, en cumplimiento del mandamiento del Señor de congregarse en hoja. Es ahí que recibe este capítulo 48. En el versículo 3 dice, en caso de que no tengáis terreno, cómprelos ellos por ahora en las regiones inmediatas, como bien les parezca, porque es necesario que tengan donde vivir por el momento. El Señor sabía, llegaban muchos que no iban a tener un lugar donde vivir y el Señor quería ya estar preparando y dejarlo listo para que ellos tengan un lugar para. En el versículo 5 todavía no será revelado el lugar, pero después que, hablando de la nueva Sion, eh, pero después que vuestros hermanos vengan del este, serán nombrados ciertos hombres a quienes les será manifestado el lugar, o sea, les será revelado el lugar. Y aquí termina esto. Muchos estaban interesados cómo iba a ser la nueva Sion, cómo se iba a desarrollar, cómo iban a crecer. Ah, el Señor le dijo que van a buscar a estas personas, no dijo quién en ese momento, va a buscar, ellos se van a encargar de comprar terrenos y para comenzar los fundamentos de la ciudad. El versículo 6 dice, para poner los fundamentos de la ciudad. Comenzaré a congregarlos después que ya se pongan los fundamentos de la ciudad, recién van a poder congregarse ahí en familia, cada hombre con su familia, como la circunstancia, como le sea o designado por la presidencia y el obispo. Y para terminar, hermano, todos tenemos dones
Todos tenemos talentos. eh, Sería bueno que sean utilizados para el beneficio de los hijos. Me acuerdo una vez, mm, me dolió mucho el escuchar, un joven hermano tenía el talento de cantar, cantaba muy lindo, muy bonito. También estaba estudiando canto, eh, estaba preparándose para competencias de cantos y le pedimos si él quería cantar, hacer un solo en la reunión. Y él dijo que no, él preferiría no hacerlo, porque él estaba cuidando su voz para una competencia, creo. O tal vez, como estaba estudiando canto, tenía que presentar algún examen. Bueno, lo entendimos en ese momento. Pero qué tristeza el tener un talento en que puede bendecir la vida de los hijos de Dios, no usarlo debidamente. Porque si él hubiera usado, Dios le hubiera bendecido para que él pudiera tener mejor voz. Tal vez hubiera ganado no sé qué pasó, si fue una competencia o un examen. El- Dios le hubiera bendecido para que pudiera ganar la competencia, tal vez, no sé, o, o pasar sus exámenes. No debemos esconder los dones, no debemos esconder los talentos que tenemos. Si tienen talento de tocar el piano, le aconsejo que hable con el obispo y pida que le gustaría tocar los temas que él sepa mejor. Le diga cuáles son los himnos que él puede tocar o acompañar en alguna actividad, puede tocar un tema o dos. Los que tocan guitarra también pueden beneficiar, alegrar el corazón de las personas. Todos podemos ser participantes activos, traer alegría a los corazones de los hermanos. Muchos están pasando por dificultades, problemas serios, tanto mentales, emocionales, espirituales, económicos, financieros, de enfermedad, pérdida de hijos o parientes. Hay muchos problemas. Nosotros podemos traerle un poquito de gozo y alegría al corazón de los hermanos. Y dejo esto con ustedes para que puedan estudiarlo en su casa, leerlo bien. Hay mucha información acerca de los dones del Espíritu y que seamos beneficiosos y beneficiarios de esto. Nos vemos en la próxima. Si les gustó, denle un me gusta, compártalo con aquellos que lo necesiten. Así todos podamos crecer y mejorar igual en el reino de Dios. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.